Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo de la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a este video devocional. Un feliz año, empezamos nuevo año, espero que recargando de las baterías con toda la disposición para servir a nuestro Señor. Y también si alguien que nos visita por primera vez en este canal pues pueda conocer del Señor. Es bueno empezar con buenas noticias, y más si son noticias para toda la vida, para la eternidad. Entonces un gozo poder estar con ustedes y poderlos saludar en este nuevo año, en este primer devocional del año 2022. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este día que nos has regalado de vida, Señor. Gracias porque podemos glorificar tu nombre, podemos exaltarlo. Podemos abrir tu palabra y aprender más de tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo aprendido el año pasado, Señor, por lo que nos enseñaste por medio de tu palabra, por cada uno de los maestros que dispuso en su corazón traernos estos devocionales, Señor. Y gracias, Señor, por los hermanos que fielmente estuvieron dispuestos a escuchar tu palabra. Guíanos, Señor, síguenos instruyendo en tu palabra, Señor, y conforme a tu voluntad podamos glorificar tu nombre por medio de esta enseñanza. Permite que el estudio de esta mañana nos edifique, nos lleve a comprender más de ti, Señor, a comprender lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, y que lo podamos poner en práctica en nuestro caminar diario. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hoy empezaremos un nuevo estudio, un nuevo devocional aquí en el canal. Y vamos a tocar en este tiempo, o en lo que el Señor me permita, cómo tener una relación genuina con Dios. Cómo podemos tener o adquirir una relación genuina con Dios. Eso es algo que muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo puedo yo tener esa relación personal con Dios? Vemos y hemos analizado por mucho tiempo que las personas, los seres humanos, necesitamos relacionarnos los unos con los otros, ¿cierto? Debemos tener amigos, debemos casarnos, en fin, debemos relacionarnos con los hermanos, debemos estar siempre en una relación con las personas. Pero saben, a veces nos cuesta un poquito, somos más para relacionarnos con los demás, pero a veces nos cuesta un poco más relacionarnos con el Señor. Y ese es el énfasis o el propósito de estos estudios. ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo tener una relación genuina con Dios? Y el título de este devocional es En Amor. O sea, una relación genuina en Dios debe ser basada en el amor. Y vamos a mirar en esta primera parte o en este primer devocional qué responsabilidad tenemos nosotros. ¿Qué éramos nosotros antes del Señor y qué somos ahora en el Señor? Y por eso quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 11. Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 11. Entonces quiero que me acompañen, abran sus Biblias, si ya la tienen en la parte física bien, y si la tienen en la parte digital como en sus tablets, celulares, también es perfecto. Lo importante es que podamos estar en la palabra de Dios, y también a los hermanos que se conectarán posteriormente también puedan estar observando lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así el versículo 6 al 11, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora miremos qué éramos nosotros antes del Señor, y si pueden marcar ahí en sus Biblias algunas palabras como que hacen referencia a nosotros, como éramos, nosotros, nos. Entonces, para que las puedan marcar, que puedan mirar realmente qué éramos nosotros. Entonces empecemos desde el versículo 6, acompáñenme, vamos a hacer este trabajo en conjunto. Entonces miremos qué nos dice el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos, entonces esa palabra éramos, la vamos a subrayar, le vamos a poner un círculo, en la cual se hace referencia a nosotros, ¿cierto? Entonces dice ahí, cuando éramos aún, ¿qué? Débiles, éramos débiles. Ese es algo que nosotros éramos antes de Cristo. Antes de Cristo éramos débiles. Sigamos mirando. ¿Qué nos dice en el versículo 6? Ahí ya no vemos ninguna referencia acerca de éramos, nosotros, nos. Miremos en el 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por él. Bueno, ahí no encontramos ninguna referencia. Miremos el versículo 8. Ahí sí vamos a encontrar una referencia. Y la encontramos en el al final del versículo. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, ese nosotros lo encerramos. Encerramos la palabra nosotros. Y dice, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos dos acciones que debemos tener muy en cuenta, y más adelante les diré por qué. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, si quieren pueden poner esa palabra también, seremos, encerrarla, seremos salvos de la ira. Dice también el versículo 10, porque siendo enemigos, si quieren también pueden poner ahí esa palabra enemigos, hace referencia a nosotros. Dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos, entonces pueden poner ahí, subrayar esa palabra, seremos salvos por su vida. Entonces ahí vamos mirando cómo éramos nosotros y qué somos ahora en Cristo. Sigue diciendo el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Entonces esa palabra nos, porque está haciendo referencia a nosotros, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos, entonces también si quieren encerrarla, recibido ahora reconciliación. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender acerca de lo que éramos nosotros? Entonces vemos que éramos débiles, eso lo vemos en el versículo 6. En el versículo 8 vemos dos cosas, tanto algo que éramos antes del Señor y lo que somos ahora en el Señor. Dice que éramos pecadores, vemos que éramos pecadores, una palabra fuerte, éramos pecadores, éramos débiles, éramos pecadores. ¿Qué más nos sigue diciendo? Dice el versículo 10 que somos enemigos. ¿Enemigos de quién? ¿De los hombres o de Dios? De Dios, ¿cierto? Que somos enemigos de Dios. También podemos ver esas tres cosas. Podemos ver que somos débiles, que somos, o que éramos, más bien pongamos la palabra éramos débiles, éramos pecadores y éramos enemigos. Si realmente no hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos eso. Somos esas tres cosas. Somos débiles, somos pecadores y somos enemigos de Dios. Ya vimos las partes malas o lo que éramos antes del Señor. Posiblemente los que nos están visitando, los que están viendo este video devocional, pueden decir, yo estoy en esa condición. Yo soy débil, yo he pecado, yo soy enemigo de Dios, y puedes llevarte a confrontarte en tu parte espiritual. Y miremos qué pasa, o miremos ahora lo que somos, más bien no lo que pasa, sino lo que somos ahora en Cristo. Ahora, algo importante de una de las consecuencias de ser débiles, de ser enemigos y de ser pecadores, es que también eso nos puede llevar a ver la ira de Dios. Podemos ver la ira de Dios. Pero miremos cómo podemos más bien pasar la página o más bien ser salvos de la ira de Dios. ¿Cómo podemos serlo? Entonces ahí vamos a mirar ahora sí lo que somos en Cristo Jesús.
Ahora, algo interesante que vemos en el versículo 6 es que dice que Cristo murió por los impíos. Ahora, las personas impías somos nosotros, los que no son creyentes, los que no creen, los que no han creído en Cristo. Esos éramos nosotros antes y Cristo murió por nosotros. Ahora, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta para poder tener una relación genuina con Dios. Debemos entender que Cristo murió por nosotros, murió por los impíos, entregó su vida por nosotros. ¿Y por qué entregó su vida por nosotros? ¿Cuál fue esa muestra que Dios tuvo o que Cristo tuvo para salvarnos? Mira lo que nos dice el versículo 8, algo que mirábamos y lo que hacíamos referencia al título del devocional. Dice, mas Dios muestra su amor ¿con quiénes? Con algunos, con un cierto grupo o con todos. Dice que mas Dios muestra su amor con nosotros, o sea, Dios mostró su amor. ¿Y cómo mostró Dios su amor? Lo que nos dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por nosotros. Y ahí no lo dice el mismo versículo 8. Dice, Cristo murió por nosotros. Ahora ya comenzamos a entender algo acerca de cómo podemos relacionarnos con Dios. Y esa relación con Dios es en amor. Entendiendo, mirando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos amó tanto, fue tanto su amor que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Qué nos impide, hermanos? ¿Qué nos impide poder tener una relación personal con Dios? Nada nos impide. Nada nos impide poder tener esa relación con Dios. Mire lo que nos dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya que justificados en su sangre. Y en el devocional siguiente, en el próximo devocional, estaremos mirando más detenidamente la palabra justificados. Dice, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Ya somos justificados, ya Dios pagó por nosotros y eso nos justifica y por eso seremos salvos. Hubo un pago por nuestros pecados. Entonces miremos los beneficios que tenemos si estamos en Cristo Jesús. Miremos cómo es nuestra relación con Dios. Mire que es en amor, perdona nuestros pecados, nos salva de la ira y nos da vida también por medio de su sangre. Mire lo que nos dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces, mírelo el contraste de estas dos cosas. Primero, somos enemigos ¿de quién? De Dios. ¿Enemigos de quién? De Cristo. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque éramos débiles, porque éramos pecadores y eso no nos daba la oportunidad de estar delante de Dios. Éramos enemigos. Pero mire lo que hizo Cristo. Mire lo que hace el sacrificio en amor. Mire lo que hace poder restaurar esa relación con Dios. Mire lo que pasa. Dice, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, interesante. Fuimos reconciliados. O sea, que éramos enemigos, pero por la muerte de Cristo fuimos reconciliados. Podemos estar con Él. Podemos llegar a Él. Miren las ventajas que tenemos en tener una relación personal con Dios. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, seremos salvos y eso es importante. Ahora, para tener una relación genuina con Dios, debemos ser salvos. Debemos ser salvos, no hay otra forma, no hay otra explicación para hacerlo. Debemos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. De nada te sirve ir a la iglesia, de nada te sirve orar, de nada te sirve ser una buena persona, de nada te sirve hacer buenas obras si realmente no has conocido a Cristo. Si realmente no has sido salvo. Mire lo que nos dice el versículo 11. Mire las maravillas que tenemos siendo salvos, siendo hijos de Dios. Dice, y no solo esto. O sea, no solamente poder glorificar el nombre de Dios, ser reconciliados, ser perdonados de nuestros pecados, sino mire que también nos dice el versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Podemos glorificar el nombre de Dios. ¿Por quién? ¿Por mediante quién? ¿Por mediante nosotros? ¿Por mediante lo que nosotros hacemos? No, mis hermanos y amigos que nos acompañan. Por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Es la reconciliación, mis hermanos, la que nos ha entregado el Señor Jesucristo. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Ha restaurado esa comunión con Dios. Antes éramos débiles, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Ahora podemos glorificar su nombre, podemos tener vida eterna, somos reconciliados y podemos ser salvos. Entonces, la responsabilidad está en nosotros, la responsabilidad está en el creyente. Como les decía y les hacía esa pregunta, ¿qué te impide, hermano, tener una relación genuina con Dios? ¿Es el pecado? Miremos cómo Dios soluciona el problema del pecado. En nuestra vida, mire lo que el Señor nos muestra acerca de la vida. ¿Es que no podemos perdonar? Miremos cómo el Señor perdonó nuestras ofensas. Mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa de tener una relación personal con Dios. No hay excusa de tener una relación genuina con Él. Vemos que la debemos tener en amor. Es la primera palabra que nos muestra y es lo primero que debemos tener. Es en amor. Cristo se entregó a sí mismo en amor por cada uno de nosotros. Y lo único y lo mínimo que Dios quiere es que si nosotros hemos creído, también hagamos su voluntad y estemos conforme a ella. Mis hermanos, vamos a orar y terminamos el estudio en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, Señor. Nos has reconciliado, nos has justificado, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Sabemos, Señor, que éramos enemigos tuyos, que éramos pecadores, Señor, que éramos débiles en nuestra vida, Señor. Pero gracias a tu sacrificio en amor, gracias a tu sacrificio en la cruz, al derramamiento de tu sangre, Señor, hoy somos salvos y hoy podemos glorificar tu nombre. Te damos gracias por esta palabra en esta mañana, Señor, por lo aprendido, para que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Si alguien hoy no te conoce, no tiene una relación personal contigo, Señor, permite que esta persona pueda conocerte y pueda entregar tu vida, Señor. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima.